Ya. Bien, entonces nosotros estábamos viendo las soluciones de la ecuación de transfer y habíamos partido con esta solución súper importante que es la del eslabón homogéneo. Entonces esto de acá hay que saberlo de memoria. Em, entonces, cuando tenemos un eslabón homogéneo, em, por ejemplo, tenemos un observador acá de este lado y observa entonces un pedazo de galaxia, un pedazo de nube interestelar o la superficie de una estrella, pero hay una región, ¿no?, donde hay un medio que emite, ¿ok? Entonces también podría haber una estrella de fondo, ¿ok? Entonces la intensidad emergente, la intensidad observada, entonces um, la función de Planck, la temperatura del medio, si esto está a temperatura fija, multiplicado por 1 por e a la menos tau nu, la profundidad óptica total de esto. Entonces sería como, esto sería, muy mal, no sé, ¿no? Perdón, a ver, ¿qué estoy diciendo acá? Ya, a ver si me chuto la línea recta ahora. Ya, esto sería una profundidad L y el tau nu es el coeficiente de absorción multiplicado por L, ¿ok? Entonces, esa es la profundidad óptica total y este es el coeficiente de absorción. También se puede escribir así, como tau nu igual a la opacidad por la densidad del medio por L. Y si se fijan, eso puedo escribir también así como la capa nu por sigma, en que esto de acá es la columna de masa. Sería la densidad por unidad de volumen multiplicado por el largo, me da una densidad de masa por metro cuadrado, le llamamos columna. Eh, si hay una estrella en el fondo, entonces ahí podría haber el brillo de la intensidad de la estrella atenuado por la pantalla. Esto es muy importante eh, recordar y aplicar. Entonces, ahora voy a ir a unos tópicos bastante más avanzados, um, pero que desafortunadamente necesitamos dominar para comprender el transporte de radiación en una estrella. Ah, entonces, les pido amarrar los cinturones ahora y prestar atención, y me interrumpen si hay algo que no está suficientemente claro. Entonces, vamos a hablar de la marcha aleatoria, primero que nada. La idea es la siguiente. Tenemos un medio grande, físicamente grande, y hay un fotón que es emitido en alguna parte del medio. Entonces, este fotón va a viajar hasta sufrir un rebote, un scattering, que sería como un libre camino medio en que va a chocar con un átomo o una partícula de cualquier tipo y va a ser reemitido o a ser rebotado en alguna otra dirección. Y podría esto de acá ir para scattering isotrópico, sería en cualquier dirección, ¿no es cierto? Y rebota así hasta terminar su paseo en una absorción. ¿Okay? Entonces ahí ya no sigue paseando el fotón y terminó su recorrido. Entonces, el desplazamiento neto de este fotón lo escribimos como la sumatoria de pasos individuales, en que acá yo dibujé 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos. ¿Okay? Pero en general va hasta n pasos. ¿Okay? Y entonces, la idea acá es considerar que cada paso tiene en promedio el mismo largo. Entonces uno dice que en promedio la norma de estos pasos es aproximadamente igual al libre camino medio. Entonces acá, esto es un ejercicio típico, queremos calcular la dispersión del desplazamiento. Eh, a ver, antes de calcular esto, calculemos el promedio del desplazamiento. El promedio entonces va a ser la sumatoria del promedio de cada uno de estos.
¿Ok? Y si no hay dirección preferencial, el promedio de cada una de estas componentes va a ser cero. O sea, sería entonces eso como la sumatoria del promedio de Sx por Si o Sz, ¿no es cierto? Y cada uno de estos de acá es cero, porque no hay dirección preferencial. Digamos, el paso hacia la derecha, hacia la izquierda del eje X es igualmente probable. ¿Ok? Entonces, eso quiero decir acá. Por lo tanto, el desplazamiento promedio es cero en vector. Pero vamos a ver que el desplazamiento, la dispersión del desplazamiento R, eso no es cero. Eso es, bueno, lo vamos a escribir como la, em, sería entonces el promedio de R menos el promedio de R. Y eso al cuadrado. Y bueno, esto en realidad uno le pone una raíz, pero vamos a poner la varianza del desplazamiento. Ok. Entonces, el promedio, o sea, la dispersión al cuadrado, la variancia, está dada entonces por el promedio de la norma de R al cuadrado, que sería, vamos a escribirlo así, R punto R. Y esto entonces es el producto de dos sumatorias, SI punto SJ. ¿Ok? Am, Entonces, como tenemos el promedio de una suma, yo esto de acá lo puedo extender como a la suma del promedio. Ok. Entonces, acá tenemos una aproximación muy importante que hacer, que cada paso es independiente de los otros. Entonces, acá ponemos que los pasos son estadísticamente independientes. Son independientes. De manera que si I es distinto de J, el promedio de SIX por SJX es, vector en X, es el producto de los dos promedios por separado. O sea, si tengo, básicamente, lo que quiero decir acá es que si tengo el promedio de dos variables, si son estadísticamente independientes, lo puedo factorizar. En verdad, esa es como la definición de independencia estadística. Entonces, quiere decir que si un paso no depende de los otros, entonces yo puedo hacer ese truco de factorizar los promedios. Pero sabemos que cada uno de estos proyectos de estos promedios individualmente es cero. ¿Okay? Entonces, si I es distinto de J, este producto punto, SI punto SJ es cero. Así que en esa sumatoria, para el sigma cuadrado, teníamos la sumatoria en IJ de SI.SJ, eso lo estamos viendo. En realidad lo podemos escribir como la delta de Kronecker, que es 0 si I y J son distintos, y que es 1 cuando son iguales. ¿Okay? Entonces, finalmente eso es la sumatoria desde I igual 1 hasta N del promedio de SI al cuadrado. Bueno, justamente habíamos dicho que el largo de cada paso en promedio, la norma del desplazamiento en promedio, esto era el libre camino medio al cuadrado. Entonces al final tenemos que la dispersión neta, que ahora tomo la raíz, es la raíz del número de pasos multiplicado por el libre camino medio. ¿Ok? Esto de acá es típico de la marcha aleatoria y es lo que tengo entonces acá para modelar el desplazamiento de un fotón adentro de un medio grueso, que podría ser um, el interior de una estrella, por ejemplo. ¿Okay? Entonces el fotón va a ser emitido, va a rebotar unas cuantas veces hasta que es absorbido de verdad. ¿Okay? Entonces, me perdí acá. Ya. Entonces,
la probabilidad de absorción en cada uno de los pasos la vamos a escribir con los coeficientes de absorción y de scattering. Entonces acá la probabilidad de absorción la vamos a llamar epsilon, ¿ok? Es, de repente, recordar, antes de ver esto, que antes de hablar así, directamente sobre esta probabilidad, recordar lo siguiente, yo les hablé de esto la clase pasada, que supongamos que tenemos radiación que incide en un semiespacio infinito, en la cual tengo solamente absorción. Entonces, de la ecuación de transfer sabemos, ya vimos la clase pasada, que la intensidad a lo largo de x, si ponemos el 0 acá y el x para allá, ¿ok? Va a ser la intensidad en 0 y se va a atenuar con la profundidad óptica correspondiente, que es igual a alfa absorción por x. ¿Ok? Entonces, si dividimos esto por el número de fotones, por la energía de cada fotón, esto es como la densidad de fotones. Por eso decimos que al final esta exponencial es como la probabilidad de supervivencia. ¿Ya? Entonces, si quieren, si x es muy pequeño, entonces si tau nu es mucho menor que 1, entonces I nu en x, si estamos entrando recién en el medio, va a ser I nu en 0 menos tau nu por I nu en 0. ¿Cierto? El de 0. Ahí hice un desarrollo en Taylor de la exponencial, en que entonces vemos que este término de acá es, este término de acá sería la cantidad de fotones absorbidos. Entonces, esto de acá es la cantidad de fotones absorbidos y esto de acá se puede ver como la probabilidad de absorción. Entonces, este de acá, por lo tanto, es la probabilidad de absorción. Y la probabilidad por unidad de largo, la probabilidad por unidad de largo sería entonces, alfa nu. Porque dividí ahí el largo, dividí tau nu dividido por L. Lo voy a escribir, por eso. Es alfa nu igual a tau nu partido por X. Eso para justificar que en cada paso yo tengo una probabilidad de absorción, entonces para un paso L, la probabilidad de absorción, es entonces alfa por L. ¿Ok? Entonces, si yo hablo solamente de la probabilidad de que se absorba, es alfa A por L. Si hablo solamente de la probabilidad de que sea reflejado, es alfa scattering por L. Y si es cualquiera de las dos, la probabilidad de que le pase algo es alfa A más alfa S. Entonces, la probabilidad de que en un paso sea absorbido, yo le digo, da un paso, la probabilidad de que ese paso conduzca a una absorción va a ser la razón de alfa A partido por la probabilidad total, de que le pase algo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si alfa A y alfa S tienen la misma son iguales, si tienen el mismo valor, entonces en cada paso la probabilidad de que sea absorbido es como la mitad, ¿cierto? Si cada uno de los pasos tiene igual probabilidad de ser absorbido o reflejado. ¿Okay? Entonces, esto sería entonces la probabilidad de absorción en un paso. Y si todos los pasos son estadísticamente independientes, ¿cuál es la probabilidad de absorción luego de n pasos? Es simplemente, entonces la probabilidad de absorción para n pasos es simplemente n veces esta cantidad de acá, que sería este epsilon de acá. Este epsilon.
Pero claro, tampoco la probabilidad puede ser más grande que uno, ¿no es cierto? O sea, digamos, a un momento dado voy a tener que el fotón fue absorbido. Entonces, si n por epsilon nu es igual a uno, ya cuando tengo un n suficientemente grande, como para que esta cantidad sea mayor o igual a uno, ya el fotón ya fue absorbido, ¿no? Entonces, ya no sigue siendo pasos del fotón, ya fue absorbido, ¿ok? Y entonces el número promedio de pasos antes de la absorción es simplemente 1 partido por epsilon. Entonces esa cantidad epsilon es muy importante. El coeficiente de absorción pura relativo al coeficiente de absorción más scattering. Ahí está ¿cómo se llama? El complementario de este epsilon es el albedo. Quizás han escuchado hablar del albedo. Omega nu es, por definición, 1 menos el epsilon nu. Eso sería entonces 1 menos el alfa A por el alfa A más alfa S. Y eso entonces me da alfa S partido por alfa A más alfa S. Ese es el albedo. El epsilon es como la recíproco más bien del albedo. Ok. Entonces ese sería el número de pasos promedio. Tenemos primero que el número, o sea, el desplazamiento neto del fotón adentro de una estrella sería como la raíz del número de pasos, y el número de pasos que puede dar un fotón hasta ser absorbido es 1 partido por este epsilon. Entonces, si el medio es mucho más grande que el desplazamiento neto, es decir, que aquí tenemos el desplazamiento neto, vimos que el desplazamiento neto en marcha aleatoria es la raíz de n por L, y eso entonces es la raíz de 1 partido por epsilon por el n. ¿Ok? O sea, L partido por la raíz de epsilon 1. Depende de la frecuencia, ¿no? El coeficiente de absorción y el albedo también. Entonces, este es el desplazamiento neto. Si las dimensiones del sistema son más grandes que este desplazamiento neto, decimos que el medio es grueso, y esto de acá define una escala de termalización. Esto es muy importante. Es la escala en la cual el medio puede intercambiar calor radiativamente. Entonces yo tengo aquí, voy a hacer un dibujito, tengo acá la emisión de un fotón y luego su absorción en este otro lugar. ¿Ok? Y la distancia típica que separa estos dos es sigma dr. ¿Ok? Que es lo que tengo acá. Entonces, acá le estamos diciendo que los puntos que están más o menos dentro de este rango de separación comunican termalmente y podrían llegar a estar en equilibrio térmico, porque pueden intercambiar calor. ¿Ok? Por lo tanto, esto es la escala de termalización. Podríamos llegar a pensar de que esta región tiene una sola temperatura T en este punto X, más o menos sigma de. ¿Ok? Entonces, esta es la idea del medio grueso, cuando tenemos un medio físicamente grueso que es más grande que esta escala de termalización. ¿Ok? Entonces, con eso vamos a extender la idea de radiación termal al caso de equilibrio termodinámico local. Muy importante en astrofísica. Entonces, acá tenemos la idea de la siguiente. Podemos llegar quizás a definir una temperatura localmente. Es decir, que esta región dentro de un medio grueso podría llegar a ser descrita por una sola temperatura, porque todos los puntos que están dentro de este sigma R están acoplados termalmente. Pueden comunicar entre ellos, pueden intercambiar calor dentro de esa escala espacial. Entonces, eso es útil porque el equilibrio termodinámico estricto del cuerpo negro, o en general el equilibrio termodinámico, eso no es increíblemente bueno para describir una estrella, ¿no es cierto? A ver, ¿se imaginan cómo sería eh, estoy grabando? Ah, sí, estoy Sí, grabando. profe, está grabando. Bueno. Eh,
Entonces, sí, lo que estaba diciendo es que en equilibrio termodinámico estricto, em, la, las cosas no cambian, ¿no es cierto? Teníamos el cuerpo negro y todo estático, teníamos toda la misma temperatura siempre y un sistema cerrado. Un sistema que pierde energía, a ver, veamos como una estrella. Una estrella emite un montón de radiación, ¿no es cierto? Y la pierde. Entonces, si yo considero mi sistema S como la estrella nomás, bueno, no es cerrado, pierde energía todo el rato, ¿no es cierto? Pierde energía a la tasa de la luminosidad solar, por lo menos, ¿ok? O mucho más, incluso puede llegar a ser un millón de veces la luminosidad solar para una estrella bien gorda. Um, entonces, a ver, em, entonces, en realidad es difícil imaginarse un sistema termodinámico en astrofísica, o sea, un equilibrio termodinámico en astrofísica. No sé, imagínense, por ejemplo, el universo. Eso es muy curioso porque han escuchado hablar de la radiación de fondo de 3 Kelvin. En la radiación de fondo de 3 Kelvin, a veces se le llama como la radiación fósil, es como el remanente del Big Bang, que es cuando se desacopla la radiación de la materia, cuando se forman los primeros átomos, ya la materia se hace transparente a la radiación, porque solamente los átomos de hidrógeno captan solamente ciertas radiaciones, los que calzan con la diferencia de nivel energético, y de otra manera son transparentes. Entonces, cuando se forman los primeros átomos, se desacopla la radiación de la materia, y lo que vemos como resto de esa radiación es lo que llamamos la radiación fósil. Y es un cuerpo negro casi perfecto, porque es el mejor cuerpo negro que conocemos, a 3 Kelvin. Um, pero sin embargo, el universo está en expansión. O sea, no podemos decir que el universo está en equilibrio. El universo está en expansión, en la expansión de Hubble. Todas las galaxias se alejan unas de otras. Por lo tanto, describir el universo como equilibrio, en equilibrio termodinámico es pésimo, ¿no es cierto? Y lo mismo una estrella, porque la estrella pierde luminosidad todo el rato. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? ¿Cómo podemos seguir avanzando si no podemos ni siquiera usar el equilibrio termodinámico estricto? O sea, acá la idea es introducir el concepto de equilibrio termodinámico local. Vamos a decir que, claro, esta estrella brilla y pierde un montón de energía, pero lo hace de manera estacionaria, todo el rato con la misma luminosidad. ¿Ok? Entonces, las variables físicas dentro de esta estrella no dependen del tiempo, al menos dentro de una escala de tiempo determinada, porque efectivamente la estrella en un momento dado va a terminar de vivir. Pero entonces vamos a suponer por ahora que tenemos un sistema estacionario. Entonces, dentro de este sistema que no cambia en el tiempo, tenemos entonces, vamos a hacer un zoom acá adentro de la estrella. Tenemos en el corazón de la estrella una caldera de fusión, ¿ok? Entonces acá tenemos la quema de hidrógeno, la radiación entonces se difunde hacia la superficie y escapa a una temperatura más fría, con la luminosidad solar. Entonces acá la temperatura llega a estar del orden de los 10 a la 6 Kelvin y en la superficie del orden de 10 a la 3 Kelvin. ¿Okay? Entonces, si yo dibujo acá un perfil radial de la temperatura, voy a tener algo así. La temperatura en función del radio va a ser algo que decrece con el radio. No sabemos cómo, pero no es constante. La temperatura no es constante. O sea, TDR no es una constante. ¿Ok? La estrella no está en equilibrio termodinámico. No está en equilibrio porque pierde radiación en la superficie, porque genera radiación en su interior y porque la temperatura de todas maneras no es constante. ¿Ok? Entonces, no estamos en equilibrio termodinámico. Sin embargo, queremos poder hacer algo y decir de que localmente, dentro de una de esas escalas de termalización, que llamémosle, y recordemos que vale L partido por la raíz de epsilon, que dentro de esa escala podemos definir una temperatura
local. ¿Ok? Y entonces vamos a decir de que, vamos a ver qué pasa si suponemos que si dentro de esta vecindad el cuerpo, la radiación sigue más o menos una función de Planck. No puede ser exactamente la función de Planck porque sabemos que equilibrio termodinámico estricto no hay. Pero ¿qué pasa si aproximamos, a ver qué pasa si es más o menos el equilibrio térmico? ¿Okay? Entonces, en ese caso, vamos a tratar de avanzar y hacer el caso simple. Y vamos a escribir la ecuación de transfer en el caso de scattering isotrópico, que es válido cuando tenemos procesos microscópicos con interacciones con medio o discreto como atómico o completamente un plasma ionizado, pero uno que no dependa, que no tenga direccionalidad. ¿Okay? Entonces, en el caso de un interior estrella es bien buena la aproximación. Entonces, en ese caso, la ecuación de eh, la ecuación de transfer la podemos escribir de esta forma. Es menos alfa nu por I nu más S nu. En que aquí, bueno, voy a hacerlo un poquito más despacio. Vamos a decirlo como J nu menos alfa nu I nu. Y eso lo voy a escribir como menos alfa nu factor de I nu más la función factor. Y este de acá, en este caso, vamos a suponer que es parecido a la función de Planck. Entonces acá para un proceso termal, S nu es la función de Planck. Ok. Entonces, volvemos a la idea de que queremos escribir esta pequeñas diferencias sobre la función de Planck. Entonces, veamos cómo lo vamos a hacer. Escribimos, entonces sabemos que estamos en estado estacionario, ¿ok? Entonces, este d derecho a ds tenía la derivada parcial en función del tiempo, más esto, acá tenemos entonces un dt partido por ds, más el d y nu a ds. Y ese habíamos visto que lo podíamos escribir en realidad como un S punto gradiente de INU. Esa es la definición de... esto acá es un S. Ok, entonces lo que quiero decir es que escribir muy grande, pero este de derecho lo voy a escribir entonces simplemente como una derivada parcial de INU a ds. Ok, entonces tengo, volviendo a escribir la ecuación de transfer, tengo d INU a ds igual al menos alfa nu, factor de I nu más S nu. Vamos a ponerle aquí un B nu, que es la función fuente. ¿Okay? Y entonces ahora voy a hacer un truco, el truco de Raffeland, que es, voy a despejar I nu de acá. Voy a escribir I nu como I nu entonces va a ser igual a B nu eh, menos, a ver cómo lo tengo. Tengo un error de signo en mi presentación. Aquí debería haber un menos. Sí. am, ¿Cómo lo tengo que corregir? Esto es menos alfa. em, Aquí hay un menos. Debería ser un menos. En la ecuación 67, a ver, esto de aquí, entonces lo voy a poner en rojo al tiro. Este acá un menos. Aquí también un menos. Lo voy a corregir al tiro porque si no después se me va a olvidar. Eh,
Mm, mm. Entonces, ya. Ok, entonces ahí sí, menos me va a dar un más acá y con la corrección ah, menos 1 partido por alfa nu, por d y nu a d. Ok, entonces, para resumir, aquí me enredé un poquitito. Escribí la ecuación de transferencia radiativa como la ecuación 67. Am, Esto es la ecuación de transfer tal como la habíamos visto, y aquí se la escribí de nuevo. Esta es la típica ecuación de transfer, em, excepto que factoricé alfa nu aquí también, entonces sale la función fuente, que es el S nu, la función fuente, es simplemente es J nu partido por alfa nu. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación de transfer. Y ahora despejo aquí el INU. Es decir, reescribo esta ecuación en la manera de la ecuación 68. ¿Ok? Entonces, ahora viene el truco. Yo me fijo aquí, yo digo, la intensidad específica es como una función de Planck corregida por esto. Y la idea entonces es ver que esto sea una corrección pequeña, que lo veamos como ah, una pequeña corrección relativa a la función de Planck, de manera que sea casi la radiación de Planck. O sea, estamos diciendo que tenemos un medio en el cual no funciona el equilibrio termodinámico, porque hay un gradiente de temperatura, pero sí podemos decir de que de la intensidad específica se va a parecer a la del equilibrio termodinámico. En ese caso, esto acaba siendo una corrección pequeña. ¿Ok? Si estamos hablando de pequeñas perturbaciones en torno a la función de Planck. Esto es pequeño. Por lo tanto, yo voy a hacer un cambio, voy a cambiar este i con la función de Planck. Voy a escribir esta misma ecuación, pero cambiando b nu o i nu por b nu. Ese es el truco. Entonces yo en esta ecuación 68, que simplemente reescribir la ecuación de transfer, voy a hacer una aproximación y voy a reemplazar i nu por la función fuente en equilibrio termodinámico. Y eso es la aproximación de Rosland, um, nos va a servir hasta cierto punto. Es una aproximación al que ver después que también nos sirve cuando hacemos aplicaciones específicas. Pero es una aproximación que podemos hacer. ¿Qué pasa cuando hacemos esta aproximación? Déjenme volver a escribirla acá. Ahí la tengo. Acá vamos a sustituir esto de aquí, entonces lo vamos a llamar la función fuente directamente. Aproximamos INU con la función fuente. Ok, entonces, para poder sacar el flujo, en el caso de la función fuente, eh, vamos a integrar en ángulos. ¿Ok? Entonces, el flujo era una cantidad direccional, dependía de la orientación de la superficie en la cual estábamos midiendo el flujo. Por ende, podemos introducir este vector flujo y proyectarlo en una cierta dirección. Nos va a dar lo mismo que escribíamos anteriormente. Que sería entonces la integral relativo, voy a escribirla, voy a dibujarlo, ¿no? La geometría que estamos viendo es esta. Entonces tenemos este el eje Z, ¿ok? Y esta es la geometría plano paralelo, ¿ok? Entonces estamos considerando este ángulo θ de acá. Y entonces el flujo en componente Z, Fz, es simplemente la integral en todos los ángulos sólidos de coseno θ de I por d omega. Entonces, eh,
vamos a reescribir la ecuación anterior, la de arriba, en vez de usar d a ds, esta de acá sería la dirección s, ¿ok? Entonces acá tenemos que, a ver cómo explico esto. Miren, estoy comparando la variación de la intensidad específica a lo largo de esta dirección. O sea, yo puedo escribir el dB nu. dB nu entonces sería el B, sería entonces dB nu a ds a lo largo del rayo. O sea, esto de acá sería el ds. ¿Ok? Y también lo podría ver como la diferencia de B's en los z correspondientes. Sería entonces también dB nu a dz con el dz correspondiente. ¿Ok? Y este es el dz. En que tenemos entonces que dz es igual a ds por el coseno teta. ¿Ok? Entonces, puedo escribir acá que dB nu a ds es entonces dz partido por es el coseno teta por dB nu a dz. Que entonces, esta ecuación la puedo volver a escribir como nu, que es entonces nu va a ser aproximadamente la función de Planck corregido por el coseno teta por dB nu a dz. Y esto entonces lo voy a integrar para tener el flujo. Voy a multiplicar por el coseno teta y voy a integrar de todo esto. Entonces acá a la izquierda me va a dar el flujo, por definición, ¿ok? La ecuación 70, y la integral en d omega coseno teta por b menos 1 partido por alfa nu por la integral en d omega del coseno teta cuadrado por dB nu de z. Entonces, ¿cuánto vale? A ver si acaso me están siguiendo. ¿Cuánto vale el primer término acá? Este primer término en la expresión para el flujo. Estoy integrando en todos los ángulos el coseno teta por B nu. ¿Cuánto vale este término de acá? A ver si alguien se anima a, a opinar sobre el valor de este término de acá. Es decir, este primer término de acá. La integral de omega del coseno teta por B nu. Dense un minuto para pensarla. Les voy a dar una ayudita. Este de acá lo vamos a escribir así. Este primer, voy a escribirlo. Esto de acá es igual a ¿No es la función de Planck? Diga. ¿No es la función de Planck? No le escucho suficientemente bien, Mauricio. ¿Puedo hablar un poco más fuerte? ¿La función de Planck no es esa? Sí, esa es la función de Planck. Pero yo quiero saber cuál es el valor de esta integral. Entonces, les voy a dar una ayudita. El de omega lo podemos escribir como, a ver, escribámoslo acá. El de omega es seno teta de teta de phi, y la integral en phi la podemos ejecutar porque tenemos simetría plano paralela. Entonces, esto no es como todos los planos son simétricos, hay simetría en phi. Entonces, la integral en phi es directa. Entonces, voy a escribir acá la integral en d omega coseno teta b nu es la integral
es simplemente la integral en d phi, que eso la podemos sacar en 2pi, por la integral en d teta, por el seno teta, por el coseno teta de b. ¿Ok? Y esto típicamente lo escribimos en términos del mu, que es el coseno teta. Sería entonces del d mu, esto de acá va de 0 a pi. Y en el caso de mu, entonces esto iría entonces desde eh, um, menos 1 a 1, ¿ok? Porque el seno teta de teta es menos d coseno teta, ah, y multiplicado por el mu, y por b. Entonces, ¿cuánto vale esto? La integral de menos 1 de d mu por esta función de Planck. Ok, ¿Cero? diga, ¿Cero? 0. ¿Quién propuso la solución? Sí, de repente. Ah, no me queda muy claro porque aquí no veo todo el curso, pero creo que es Vicente o Mauricio. Pero es 0, claro. Es 0. ¿Quiere elaborar por qué sería 0? Es 0 porque esta función de Planck B entendemos que es isotrópica, no depende de la dirección. Entonces, este b no depende de la integral, yo lo puedo sacar fuera de la integral. Y la integral de mu de menos 1 a 1 es eso 0. ¿Ok? Entonces, por eso es 0, porque b no es una función de Planck, es una constante de la dirección, no depende de la dirección. Entonces, volviendo acá, este término de aquí es 0. Y me queda entonces solamente que hacer esta integral de acá abajo, que sería entonces el f nu, es entonces, volviendo al color inicial, tengo que hacer entonces f nu es menos 2pi, que es la integral en phi, por alfa nu, por la integral de menos 1 a 1 del d omega, que sería d mu, seno teta de teta es el d mu, ¿ok? El phi ya lo hicimos, entonces pasa a ser el d omega, por mu al cuadrado, por este de acá, por el dp nu a de z. Y esto tampoco depende del ángulo. Entonces simplemente tengo que integrar esto de aquí, y eso me da 1/3 de mu cubo entre 1 y menos 1, y eso entonces me da 2/3. Entonces efectivamente llegamos a la expresión para el flujo de radiación en la aproximación de Rosseland. Esto es bien, la primera vez que lo vi me dejó bastante perplejo, porque estamos diciendo entonces de que decir de que cuando hacemos esta aproximación, la ecuación de cáncer reescrita, versión 60, ecuación 68 acá, yo la aproximo a una pequeña desviación en torno a la función de Planck, y uso esto entonces para calcular el flujo. Ya tengo I, lo escribo de esta manera, y calculo el flujo a lo largo de la componente a lo largo del eje Z del flujo, y me dio entonces que el flujo es el gradiente en dirección Z de la función de Planck. O sea, en el fondo depende del gradiente de la temperatura. ¿Ok? Entonces, para tener el flujo total, es decir, no por no la densidad del flujo, sino que el flujo bolométrico, yo sumo sobre todo las frecuencias y aparece esta integral en frecuencia. O sea, la única dependencia en frecuencia va a través de la función de Planck. ¿Ok? Yo aquí apliqué la regla de la cadena, escribí así. Esto es así. dB nu de z, como B no solamente depende de la temperatura, va a ser entonces dt a dz por dB nu a dt. Eso fue lo que inyecté acá adentro e integré en frecuencia, y aparece entonces esta integral que
vamos a reescribir usando un nuevo coeficiente de absorción bien cuático. Miren que rara la cochúa, más que rara la expresión para este coeficiente de absorción. Vamos a dividir y multiplicar por la integral en la frecuencia de d menú a dt, o sea, casi lo puedo escribir. Entonces, f nu va a ser menos 4 pi tercio por dt a dz, por, entonces, la integral en d nu, por 1 partido por alfa nu, por dp nu a dt, y voy a dividir por la integral en d nu del dp nu a dt. Entonces ustedes ven que es como un promedio de este 1 partido por alfa nu ponderado por esta función de Planck, por la derivada de la función de Planck. Y esto de acá es lo que llamamos, es 1 partido por el coeficiente de absorción de Rosseland. Súper importante. Entonces, con esa aproximación, podemos reescribir el flujo así. Entonces, F nu es menos 4 pi tercio por dt a dz, 1 partido por el coeficiente de absorción de Rosseland, multiplicado por la integral en dp nu de dp nu a dt. Eso me faltó poner acá. Aquí habría que multiplicar por lo que dividí. Sí. Y esto de acá, esta integral en frecuencia, resulta que se puede hacer, no lo vamos a hacer, pero el resultado es este, sigma t a la q. Porque la función de Planck la conocemos, entonces es una integral que se puede calcular. Entonces al final, el resultado neto es que el flujo en equilibrio termodinámico local, es decir, cuando yo digo que localmente tengo una función de Planck y una temperatura, pero no exactamente, es como casi cercano, conduce entonces a la aproximación de Rosseland para un medio ópticamente grueso, en la que podemos escribir el flujo solamente en base al gradiente de la temperatura local. Entonces, acá es interesante ver esta misma ecuación. Fíjense, aquí yo voy a poner yo puedo, dt, el d cubo a dt a ds, lo puedo escribir como 1/4 por dt a la cuarta a ds. Y eso fue lo que hice acá. El flujo en la dirección S, proyectado en la dirección S, lo escribí como la derivada de la temperatura de la cuarta. Y eso es muy cercano a o sea, digamos, la densidad de energía en un cuerpo negro es U, era A por T a la cuarta, que era, no me quiero perder, sigma por T a la cuarta partido por C, creo. Que es con un pi, no me acuerdo muy bien. No, pensé que no había. Claro, es sigma partido por C por T a la cuarta. Esta es la constante de Stefan Wolfram. Esta sí, sigma también. Entonces esto es 5 por 6, 7 por 10 a la menos 8 MKS. Yo me la sé. Tienen que aprenderla también. ¿Ok? Entonces, esto es interesante verlo de esta forma, en ecuación 77, porque al final el flujo de radiación es parecido al gradiente de la energía. O sea, el flujo de energía radiativa es parecido al gradiente de la densidad de energía radiativa. Y esto es lo mismo que la ley de Fick. Cuando hacemos un modelo de difusión, es muy común ver eso. Yo digo que el flujo de calor o el flujo de partículas que se difunden es proporcional al gradiente del calor, de la energía interna, o el gradiente de la densidad de partículas. Si tengo un gradiente muy empinado, va a haber mucho más flujo que si el gradiente es suave. Ahí no va a haber mucho. Es decir, que es como un desarrollo de primer orden en realidad, que se transportan las partículas, se difunden las partículas,
en la medida en que estamos fuera del equilibrio, que no es parejo, que no es homogéneo, ¿no es cierto? Entonces, la aproximación de Rosseland nos lleva a la difusión de la densidad de energía radiativa usando este coeficiente de difusión, que es 1/3 de C por L. El tercio es como 1 para cada dirección, X y Z. C es la velocidad que se propagan los fotones, y L sería el libre camino medio para esta difusión, que no es exactamente lo mismo que los otros libres caminos medios que habíamos visto. Cuando hacemos la integral volumétrica, aparece este coeficiente de absorción promediado Rosseland, el promedio de Rosseland. Entonces, este libre camino medio, que partimos hablando hoy día, no es 1 partido por alfa, sino 1 partido por alfa promedio de Rosseland. Sería el libre camino medio para un medio prácticamente grosso. Bueno, yo creo que pensaba hoy día haber terminado este capítulo, pero no se me hizo más largo lo que yo pensaba. Entonces, vamos a retomar a la vuelta del receso. Entiendo que tenemos una semana, ¿no es cierto?, de receso. Sí. Entonces, me queda pendiente este punto sobre la consulta o sea, para Carla, y los invito a preparar bien esta parte de la materia, porque es súper peludo, o sea, cuesta absorberlo, y lo vamos a necesitar cuando expliquemos interiores estelares, y también para cuando hablemos de atmósferas estelares, luego usando la aproximación de Eddington. Los invito entonces a adelantarse un poquito en la materia, leyendo el capítulo 3 y 4 del libro de Leblanc. Entonces con eso dejamos la clase hasta acá, y que tengan un buen descanso. Chau. Profe, gracias. Chao, Igual buena profe, gracias. semana. Ustedes. Chao, profe. Chao, Profe. gracias.